vez más muy contentos de estar acá en vivo en Canal Luz a través de esta señal que llega a tantos lugares en el interior del país y también aquí en Buenos Aires, así que estamos muy contentos y abrimos la puerta de este programa una vez más y la verdad que te agradecemos profundamente que abras la puerta de tu hogar donde quiera que estés. También puede ser en la puerta de alguna habitación a través de internet, a través de canalluz.org. Así que estamos muy felices de estar junto a vos del otro lado y esperamos que en el día de hoy tengamos un programa lleno de llamados, lleno de mensajes, porque creemos que es un programa que va a ser de bendición para tu vida y el programa de hoy es especial. Por empezar, hoy Daniel no está, así que vamos a tener, no una invitada, sino parte ya de la casa de Principios para el Éxito y también de la iglesia, que es la pastora Silvana Maraya. Silvana, muy buenas noches. Buenas noches, Mauro. Un placer estar con vos en este tiempo, en este programa, y esperemos poder tratar temas que ayuden a todos los que nos están viendo. Seguro, seguro. Estamos muy contentos de estar junto con vos en el programa y creemos que va a ser hoy un programa que por ahí muchísimas familias se van a sentir identificados, no solo por la problemática en sí, sino también por darle una salida a todo esto, ¿no? Y creo que todo el material que hoy tenemos es más que importante para un montón de familias. Seguro que sí. Así que vamos a darle ya comienzo al programa del día de hoy. Te recuerdo en principio las vías de comunicación, como siempre. Si ya una vez que tengamos el tema empezado, puedes empezar a comunicarte con nosotros al 4568-6452 o 4568-6667. Si estás en Rosario, tenemos una vía directa que es el 607-5728 y también estamos en Facebook con mensajes en vivo en Principios para el Éxito. Si nos buscas en Facebook también nos vas a encontrar. El día de hoy vamos a hablar de padres sanos, hijos sanos. ¿Sí? Así es. Relaciones de padres e hijos. Así es. La idea es un poquito trabajar que si no estamos sanos como papás, muy difícilmente vamos a poder criar a nuestros hijos sanamente, porque ellos repiten lo que ven en nosotros. Tal cual. Así es que bueno, vamos a ver si podemos. Vamos a arrancar con ese tema que es interesantísimo. A mí personalmente me interesa muchísimo y creo que a mucha gente del otro lado también. Y hay un video acerca de esto que detona todo este tema y te invito a que lo veamos juntos. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. You ain't got a driver's license! I don't think so. Go back where you came from! Learn to speak English! Go back where you came from! I'm heading Is that what you think? Bien, hace un tiempito vimos este video cuando estábamos preparando y ayudándote con una jornada para padres. Sí, así es. Y la verdad es choqueante, es choqueante. Yo jamás lo había visto y la verdad que tiene un mensaje fuertísimo. Claro, porque ahí ves cómo somos ejemplo, no es que somos buen ejemplo, siempre somos ejemplo. Claro, algunos a veces dicen, no, vos no sos ejemplo para tus hijos. Sí sos ejemplo, siempre sos ejemplo, claro. Bueno o malo, pero cada una de las acciones que desarrollamos en nuestra vida, ellos las ven, las copian y forman parte después de su experiencia y de la estructura de su personalidad. Claro. Y ahí se veía claramente como con cosas por ahí de la vida cotidiana y cosas más fuertes, ¿no? Un cigarrillo, peleas en la casa, cómo los chicos copian todo lo que los padres van haciendo. Claro, porque ellos en realidad son una fotocopia nuestra. Así como ellos nos ven, después van a actuar. De hecho, el título, el final, dice, los chicos miran, los chicos hacen. Entonces es tan importante que nosotros estemos sanos, porque ¿sabes, Mauro? La sanidad emocional, la sanidad mental, la sanidad espiritual, no es una opción para el cristiano. Es, yo diría, un privilegio y hasta una obligación. Porque tenemos todo para ser feliz. El tema es
¿Queremos serlo? ¿Estamos dispuestos a transitar por ese proceso de sanar cosas de nuestro pasado? ¿O decimos, bueno, ya está, ya es tarde, mis hijos son grandes? No es así. Siempre es tiempo. A veces, con la experiencia de poder orar por personas, vemos que hombres grandes, que uno dice, bueno, ya está, es una persona que vivió un montón de cosas, que ya, ¿qué va a cambiar? A veces tocas al nene herido que hay en ese hombre. Y entonces, cuando llegás a ese lugar y podés sanar esa herida, vos ves cómo esa personalidad se desmorona, lloran, toda esa carcasa que tenía encima. Claro, viste, uno dice es grande, ya ahí tiene su vida hecha. Cuando llegás a ese lugarcito, donde todavía está el nene sufriendo por el abrazo que no recibió, por el golpe que le dieron, por la exigencia que tuvieron con él, cuando llegamos a eso y logramos sanar eso, porque Dios puede llegar a eso, claro. Porque uno tiene que saber que el Dios que no tiene tiempo, nosotros tenemos un Dios que no tiene tiempo, Él puede ir al futuro, puede transformar tu presente, pero también puede ir a tu pasado, claro. Porque estamos muy acostumbrados a orar por cosas que pasan en el futuro. Claro. Vos tenés una necesidad, vas a la iglesia, pedís oración, orás vos, para que Dios toque lo que va a venir. Claro. Para que Dios te dé un trabajo, para que Dios te sane, para que Dios toque a tus hijos. Orás hoy para un futuro. Pero nos cuesta pensar que podemos orar hoy por algo que ya nos pasó. Claro. Porque el Dios del no tiempo, la Biblia dice que Dios es el Dios del no tiempo, puede ir tanto a tu futuro como puede ir a tu pasado. Un concepto difícil por ahí para nosotros. Pero si nosotros logramos entender que el tiempo es una realidad debajo del sol, o sea, para nosotros. Sí, tal cual. Para Dios, el tiempo no existe, Él es eternidad. Entonces Él puede ir a ese nene lastimado, sanar esa herida, con mi oración de hoy. Claro. Si logramos entender ese concepto, podemos plantear nuestra paternidad, nuestra maternidad de una manera diferente. Y no estamos hablando porque justo en este tiempo hablando con compañeros en el trabajo también decían de que hay toda una teoría de la regresión a la infancia. No es básicamente Exactamente, eso. No estamos hablando de terapias, de hipnosis, no, al contrario. Claro. Lo que estamos es creyendo primeramente en el poder de Dios, creyendo en el poder de la oración, creyendo que el Dios que me hizo, que me formó, que quiere que yo sea feliz, aquel Dios tiene poder para transformarme. ¿Cuál es la única manera? Yendo hacia ese lugar, con tu corazón. Señor, yo sufrí. Señor, yo quiero renunciar a ese dolor que me produjo determinadas situaciones. Un abandono, un problema físico, un papá ausente, una infidelidad de mis padres. Señor, yo quiero que sanes a aquel nene herido, que soy yo, aquella nena herida que soy yo, para que de ahora en más mi vida sea diferente. Claro. No estamos haciendo ninguna cosa humana, porque no se le puede pedir a una terapia lo que la terapia no te puede dar. La terapia te puede ayudar a vivir mejor, pero no puede ir a tu pasado. A tu pasado solamente puede ir tu papá Dios, aquel que te hizo. Seguro. Entonces sana eso y tu vida de ahora en adelante es diferente. Ya empezamos con un punto importantísimo, y creo que mucha gente se va a sentir identificada con esto, porque, como decías vos, en principio hay toda una coraza que los años la van formando, ¿no? Exacto. Que el hecho de que la vida por ahí muchas veces te hace enfrentar con diferentes situaciones duras para muchos, claro. Van creando esa coraza, pero lo que decís vos, dejarle un camino, aunque sea muy chiquitito, a Dios para que Él pueda hacer su obra. Exactamente. Bueno. Vos pensás, Mauro, que nosotros estamos conformados, nuestra personalidad se conforma por predisposiciones hereditarias, lo que traes de casa, la nariz de tu papá, claro. El carácter de tu mamá, viste que a las mujeres nos dicen, ahí salió tu vieja, ¿viste? Como, y no nos gusta nada eso. Bueno, pero pasa. Sí. Y entonces está eso hereditario en la personalidad, en lo físico, pero también está en la influencia del medio, claro. O sea, lo que te rodea. No es lo mismo nacer en una gran ciudad que nacer en un pueblito. No es lo mismo ser hijo único o tener una gran familia. No es lo mismo nacer en un hogar carenciado que en un hogar donde todo estuvo servido. Claro. Entonces, eso estructura tu personalidad. Entonces, eso es lo que también conforma lo que vos vas a hacer después. Entonces, el camino de tu vida tiene que estar regado de
la certeza de que Dios te está acompañando siempre, que Él está con vos. Y todo después entonces se va acomodando. Exactamente. Y mucho también tiene que ver con esto de que no estamos acá por casualidad, Dios ya tenía un propósito marcado para nosotros, nadie está acá por un accidente. No, exacto. Eso condiciona mucho a veces también. Yo siempre le digo a las mamás cuando en mis jornadas, en mis talleres, tengo oportunidad de charlar, Dios te confió a vos la vida de tu hijo, ni más ni menos, así como sos. Dios pensó en que Mauro puede ser un buen papá, por eso es que tenés ese bebé precioso. Sí. Es así, Dios pensó en vos como papá y creyó que podía hacerlo. Claro. Entonces, partiendo de que Dios quiso eso para mi vida, yo puedo de ahí en más sentirme seguro, sabiendo que no estoy solo en mi función de papá, de mamá. Seguro, seguro. Tenemos, como para poder ordenar un poquito toda la información, algunas plaquitas. Dale. Así que vamos a ver la primera, creo que la vamos a tener por aquí. La primera placa, siempre quise decir señor director. Ah, bueno. Ahí la tenemos. Que para poder lograr todo esto que estábamos contando, tener satisfechas nuestras necesidades básicas, o las del niño, ¿no? ¿Sería? Del niño, exactamente. Del niño, después ser atendido y aceptado por su familia, tener un grupo de pertenencia, que es lo que hablabas hace un ratito, y recibir una educación que potencia sus capacidades. Claro, porque en realidad para que el niño pueda tener una estructura de personalidad feliz, libre, tiene que tener estos cuatro, digamos, principios básicos desarrollados. Claro. Y a veces entonces la pregunta es, vos cuando eras chico, nuestros oyentes cuando eran chicos, ¿tuvieron estas necesidades básicas cubiertas? Mirá qué elemental. Claro. Un plato de comida, que no sea solo un plato de comida, sino la mamá sentada diciéndote cómo te fue en el colegio. Un grupo de pertenencia, ya sea en el colegio, en la casa, amigos, el club, la iglesia. Alguien en el cual el niño se sienta parte. ¿Lo tuviste? ¿Pudiste tener eso? Una educación que potencie tus posibilidades, no solamente en el colegio, sino en la casa. Y una educación es decir, papá me acompañó, me mostró, fue mi guía, mi ayudador en este tipo de cosas. Entonces, estas necesidades básicas satisfechas se las podemos brindar a nuestros hijos también cuando nosotros las recibimos. No es tan sencillo a veces dar el abrazo que tu hijo necesita si vos no lo tuviste antes. Por eso vuelvo, es importante sanar el pasado para que después puedas brindar a tus hijos, en este caso, padres sanos para hijos sanos, aquellas cosas sin limitar a tu hijo a tu experiencia. Bueno, eso ya es un punto que muchos padres hacen. Exacto. Muchos padres hacen, que por ahí, o presionar por ahí a un hijo, porque lo que yo no logré, quiero que lo logre él. Exactamente. Obviamente que siempre con la mejor intención. Claro, claro. Pero muchas veces condiciona poniéndole la carga. Claro, sí, esto se ve muchísimo. Sí. Y cuando decimos una educación que potencie sus posibilidades, no las de papá, sus posibilidades. Así con los dones que él tiene, así como Dios lo hizo, perfecto también a él. Bueno, entonces que potencie sus posibilidades en ese sentido, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. Qué bueno estos puntos, como tener un punto de partida, que a partir de acá uno puede pensar en cómo le fue a uno con su vida, con estas preguntas, y en base a eso trasladarlo a tu familia. Porque así siempre como padres creo que tenemos que hacernos siempre una pregunta, ante una reacción nuestra, decir, a ver, ¿por qué? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué soy tan intolerante? Claro. ¿Por qué se me escapa la mano ante cualquier cosa? Siempre, a ver, ¿por qué? Seguramente hay alguna herida que sanar, seguramente hay algún arreglo que hacer, y una vez que eso se logra, vos empezás a ser diferente. No es magia, No, es seguro. un proceso. Y lleva tiempo. Y lleva tiempo, pero es un proceso que empieza cuando uno se determina y quiere, se determina en su voluntad. Dice la Biblia, Mauro, que las cosas viejas pasaron y todas se van haciendo nuevas. Y eso lo tenemos que creer. Yo siempre digo, si le creemos a Dios, le creemos en todo a Dios. Seguro. Y si Dios dice que las cosas viejas pasaron, pasaron. Y nosotros tenemos que creerlo eso. Las cosas viejas pasaron. De ahí en más todas son hechas nuevas. De ahí en más mi personalidad es diferente. De ahí en más puedo ser un papá perdonando a mi papá. Y sabiendo que él lo que hizo, lo hizo porque pudo hacer eso y no más quizás. Seguro. Y yo puedo ser diferente.
Esa es, digamos, la base para poder edificar una personalidad en tu hijo feliz. Porque lo que queremos es tener hijos felices. Totalmente. De eso se trata, ¿no? Totalmente, totalmente. Y por ahí muchas personas que en este momento están mirando pasan por esta situación, o quizás también muchos, como me ha pasado a mí también, durante un largo periodo, querer ser padres y querer prepararse y poder allanar el camino. Exacto. Para cuando ya te llegue ese momento, empezarlo distinto. Empezarlo de otra manera y empezarlo fundamentado en todo esto que comentás vos, que no es ni más ni menos que la palabra de Dios. Exacto. Ni más ni menos que la palabra de Dios. Así que si vos te sentís también identificado con esto, podés comenzar a llamarnos para poder contar tu testimonio o quizás hacer alguna pregunta acerca de este tema. Estamos hablando de la familia y también me gustaba aclarar, venía pensando en el viaje hacia acá, que uno por ahí en este programa siempre habló con Daniel de principios que desarrollan por ahí nuestras finanzas, desarrollan la administración en nuestra casa y creo que parte de nuestro éxito es tener una familia basada en todo esto que estás hablando. Es el primer lugar del éxito. Hay muchas personas muy exitosas de la puerta para afuera, claro. Pero en casa, ¿cómo están las cosas? Y a veces vemos papás muy ocupados, mamás sobreexigidas, que de la puerta para afuera son excelentes profesionales. Pero, ¿y qué pasa adentro? Claro. Es como que afuera todo el mundo te da bolilla, pero adentro, ¿qué pasó? Entonces es muy importante, ese es un principio para el éxito, pero para el éxito integral de tu vida. Totalmente. ¿No es cierto? Totalmente. Ya puedes empezar a llamarnos al 4568-6452 o 4568-6667. Si estás en Rosario, lo puedes hacer directamente al 607-5728. Vamos al primer corte y ya regresamos con este tema apasionante de la familia. Muy bien, seguimos en Principios para el Éxito. Estamos recibiendo ya algunos mensajes, así que saludamos a la gente de Villa Pueyrredón, que nos están, iba a decir escuchando, acostumbrado a la radio. Claro. Pero no, es viendo, nos están viendo. Y Estela nos dejó un mensaje diciendo que oró para que su hijo conociera a su padre, que hacía 28 años que no lo veía, y Dios respondió esas oraciones después de haber sido tratada con sanidad interior. Qué bueno. Un poco no, bastante relacionado con lo que veníamos hablando, ¿no? De que encontró y dejó que Dios haga adentro suyo y a partir de eso desató una bendición. Exactamente. Que para el padre seguramente va a ser una gran bendición. Es que no hay edad para estas cosas. Sí. No hay edad. Nosotros hemos visto en la iglesia hombres grandes que han entendido, uno dice, bueno, ya está, tengo hijos casados, ya, pero han entendido que nunca es tarde para darle un abrazo a tu hijo, para decirle a tus nietos que los amás. Hay gente muy dolida y entonces el dolor endurece. Y si uno logra soltar todo eso, perdonar, renunciar y creer que Dios puede transformar tu corazón, creerlo, que Dios puede hacerlo, tu realidad cambia. Seguro, seguro. Y recién antes del corte hablábamos de que las cosas viejas pasaron, lo que decía en la Biblia, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas por Él, por Dios. Y teníamos una segunda plaquita para ver acerca de lo que veníamos charlando, a ver si nuestro director nos puede poner la segunda placa. Como decíamos antes, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas y el Señor puede cambiar tu pasado dolor y transformarlo en bendición. Exactamente. Cuánta verdad hay en eso. Cuánta verdad. Él puede tomar, como decíamos antes, esa dificultad y la transforma. Yo por eso hago hincapié todo el tiempo en que lo tenemos que creer, porque es una decisión de la voluntad. Primero yo tengo que decir, yo quiero cambiar, porque en la vida siempre tenés dos caminos, o me quedo así o me meto en el camino de empezar a sanar mi vida. Entonces, una vez que el Señor te muestra dónde está la herida, a través, como en el caso de aquí de Estela de Villa Pueyrredón, a través de la sanidad interior, a través de la administración que hicieron con vos en alguna iglesia. Bueno, pero a partir de ahí, ¿qué? A partir de ahí decir, bueno, ya me doy cuenta, ya sé por qué es que soy como soy. ¿Me quedo así? ¿Sigo llorando por mi autocompasión? O digo, se puede cambiar. Entonces, si uno se determina a decir, bueno, sí, puedo cambiar. Yo quiero con mi voluntad cambiar. Quiero que Dios entre en mi vida, en mi corazón, y que cambie y transforme y limpie y sane. Y
tengo cautivos, como dice la Biblia, mis pensamientos en Cristo Jesús. Porque cuando vos empezás con estas cosas, Mauro, el enemigo de nuestra vida, lo primero que hace, vos no vas a poder, pero si siempre fuiste así, seguro, con ese carácter que tenés, pero si nosotros llevamos cautivos esos pensamientos, no dejamos que se instalen, sino que los llevamos cautivos a Cristo Jesús y decimos, Señor, yo quiero pensar en armonía con lo que siento y con lo que vos me prometés que vas a hacer en mi vida. Entonces toda tu vida puede declarar que las cosas viejas van pasando, claro, y que todas son hechas nuevas. Te pones en sintonía con lo que Dios quiere para vos. Exactamente, exactamente. Porque Dios te hizo para ser feliz. Claro. Dios no quiere que vayamos por la vida mendigando, pobrecita la hermanita, mira siempre, pobre, llora todos los cultos. No, Dios quiere que vos puedas decir hasta aquí, entiendo que mi vida puede ser diferente. Y a partir de ahí, tomar una decisión para el cambio. Seguro. Y además esto, ponerlo en práctica de alguna manera y trasladarlo a tu familia, a tus hijos. Y es como vemos en el video, pero en el caso contrario, cuando tus hijos vean que vos tomaste la posta y le diste para adelante, como decimos, ellos te van a seguir. Y van a seguir ese camino. Y sabés que, Mauro, nunca es tarde para pedir perdón. Porque a veces a los papás nos cuesta reconocer que nos equivocamos, reconocer que nos estuvimos equivocando. Claro. No es que nos equivocamos una vez, que nos estuvimos equivocando, que no reaccionamos como debiéramos, que omitimos cosas, porque no es solamente lo que haces mal, sino lo que no haces. Entonces, una vez que sos consciente de eso, es tan efectivo el perdón, es tan efectivo que vos puedas sentar a tu hijo y decir, mira, Dios me mostró que yo no te estaba haciendo bien, no te estaba ayudando, con las palabras que seguramente el Señor va a poner en tu vida, ¿no es cierto? Seguro. Y pedirle perdón. Eso quiebra cualquier rencor, atadura, dolor, lo quiebra. El perdón es muy sanador. Entonces, así como a vos te gusta recibir el perdón de Dios, poder pedir perdón y recibir el perdón de tus hijos. Y ese es el primer paso para la sanidad de él también, ¿cierto? Claro, claro. Incluso muchas veces nos preguntamos, ahora nos están en este tiempo tocando trabajar con adolescentes, ¿no? Entonces, en esa etapa tan conflictiva que los chicos por ahí se cierran a sus padres, nos preguntamos por qué. Y un arma fundamental es lo que vos decís, ¿no? Que el padre o la madre se pueda sentar y charlar con el hijo de frente y con la realidad de decir, me equivoqué. Porque es tan valioso, es valiosísimo, incluso para los propios hijos, es valiosísimo ver a su propio padre o su propia madre decir me equivoqué. Exacto. Y creo que eso también desata que ese chico también pueda decir, sí, yo también me equivoqué en tal o cual cosa con vos. En la adolescencia, sobre todo, los chicos tienen, en el tiempo de la adolescencia, los chicos pierden la idealización de los papás. Claro. Porque el papá es súper papá y mamá es súper mamá, puede todo, sabe todo, hasta que empiezan a tener su propio pensamiento, su propio... Cuando se dan cuenta que no son indestructibles. Exactamente. Que no son... Entonces vos fíjate qué valioso, si en ese momento en el que están empezando a conocer que el papá es humano, que claro, se puede equivocar, que encuentre a un papá que puede abrir su corazón y decir, mira, en esto no reaccioné como correspondía, o mira, ayúdame porque aquí creo que juntos podemos salir de otra forma. Claro. Es súper valioso, porque eso estructura una personalidad segura y sin rebeldía también en el hijo. Claro. Así es que es muy importante, es un paso súper fundamental ese. Otro paso también, y que un poco leyendo el material, creo que son estas 4 fuentes de dolor por ahí que los niños pueden sufrir. Exactamente. Que tenemos también una plaquita como para poder verla, que nos cuenta por ahí las 4 fuentes de dolor, que son experiencias traumáticas, relaciones dolorosas, carencias y nuestras equivocaciones como padres. Claro. Aquí en estas 4 fuentes de dolor está resumido lo que a uno le va pasando en la vida, claro, ¿cierto? Porque tanto las experiencias traumáticas, ¿qué pueden llegar a ser? Un accidente, el abandono de tu papá, ver cosas feas en tu casa, la muerte de un hermanito, tantas cosas pueden. Y eso no pasa. Eso, alguna vestigio de todo eso exactamente. Queda. Entonces, si vos fuiste abandonado, lo más probable es que después quedes muy inseguro. Si vos fuiste maltratado, lo más probable es que tengas después rechazo a alguien que quiera tratarte bien. Bueno,
temor, odio, venganza, un montón de reacciones que trae el hecho de haber tenido estas experiencias traumáticas. Sí, siempre tienen raíz en esos puntos. Exactamente, o carencias. Carencias ya sea físicas, a veces por situaciones de la vida podemos tener algún tipo de accidente, alguna discapacidad, eso también marca tu vida. Carencias afectivas, abandono, indiferencia, el tratar con más amor a tu hermano que a vos, sentirte menos, también son carencias que te marcan para el después. Claro. O la carencia económica, el haber tenido que siempre luchar. Malas decisiones. Exactamente. Y ¿sabés qué? De chiquito haber tenido necesidades quizás de alimento, o eso también marca. Eso no pasa, ahora vivo mejor, eso queda también. Seguro. Entonces, si uno, otra vez, esas fuentes de dolor, logra sanar esas heridas, logra transformar esa herida en una posibilidad de cambio. La estructura de tu personalidad cambia y la educación de tus hijos cambia. Si vos no tuviste algo, no vas a criar a tu hijo si no te sanás de esa carencia. Claro. Cuando tu hijo es grande, vos podés decir, mira, yo tuve esta realidad, gracias a Dios ahora tenemos otra realidad, vamos a disfrutarla. Y entonces, si ese paso tuvo una sanidad de tu vida, todo va a andar bien. Ahora, si te quedás resentido por lo que no tuviste, eso es lo que vas a transmitir. Claro. ¿No es cierto? Es importantísimo porque se da no sé si la mayoría de las familias, pero en muchas familias se da que con el tema de carencias por ahí en la niñez del padre, después sobreproteger a los hijos. Exactamente. Como yo no tuve, te doy todo. Claro. Claro. Entonces, ¿qué lográs? Un hijo intolerante a la frustración. Como siempre tuvo todo, nunca tuvo un no. Después, cuando en la vida está lleno de nos, claro. Sí. No sabés cómo reaccionar. Entonces, a la primera de cambio, al primer examen que no aprobás, al primer trabajo donde te dijeron no tenés el perfil, caes en picada. Exactamente. Entonces, si uno puede tener el equilibrio de decir, esto te lo doy porque me parece que está bueno, y esto espéralo. Espera, ya lo vas a tener. Creo que lograr ese equilibrio es lo que después hace que la persona sea segura. Bueno, yo puedo luchar por esto, no es que todo está en bandeja. Yo voy a luchar por esto y lo voy a conseguir, pero no es ya, tengo que esperar. Seguro. Que además como padres hay margen de error, como siempre, te puedes equivocar en la decisión de decirle sí o no a tu hijo. Y cuando hay amor en el medio, siempre va a haber perdón de que, como decíamos antes, mira, te dije que sí y la verdad era no. Me equivoqué, perdón. Exactamente. Tener una relación franca con los hijos. Porque ¿sabés qué pasa, Mauro? En la relación de los padres con los hijos, decir sí es facilísimo. Claro. Sí, bueno, que papá, quiero esto, quiero... Sí, dale. Claro. El no cuesta. Cuesta mucho como papá. Claro. Cuesta porque tu hijo te va a manipular tiernamente. Hasta lo que sí, bueno, no sé muy bien, pero sí. Tiernamente hasta que vos le des lo que... Claro, hasta que aflojes. Pero entonces, si tu convicción es que eso no es bueno para él, sostenerla, a pesar de berrinches, caprichos, papito te quiero, te amo, porque ya te va a pasar. Claro. Bueno, pero si tu convicción es esto no es bueno para vos, con todo el amor que él sabe que le tenés, sostener tu no. Es difícil, pero se puede. Claro. Tenemos un montón de mensajes que ya los vamos a empezar a leer, la mayoría del interior, así que agradecemos muchísimo a la gente que nos está viendo a través de Canal Luz en el interior. Y te dejo los teléfonos para que te puedas seguir comunicando con nosotros en el 4568-6452 o 4568-6667. Si estás en Rosario, tenemos un teléfono directo también, que es el 607-5728. Estamos con la pastora, ¿no? Esposa de pastor. Perfecto. Por eso, justamente por eso docente. Está muy bien, eso es mejor. Con la docente, Silvana Braida. Con Silvana Braida, que realmente es un privilegio que hoy esté con nosotros. Y queríamos hacer un pequeño corte para que puedas comunicarte, para que puedas pensar en todo lo que estamos charlando y que realmente Dios pueda hacer una obra a través de toda esta información valiosísima que Silvana nos está dando en el día de hoy. Así que vamos a un corte y ya regresamos.
Bien, seguimos en Principios para el Éxito. Me encantan las señas que le hacen a dúo las dos cámaras, son grosas. Bueno, la verdad que estamos contentísimos y felices de poder hablar de estos temas que son importantísimos y que como en la mayoría de los temas que se tratan en este programa, muchos nos dicen, nunca me hablaron de esto. Y creo que es importantísimo que, como vos decías, aunque no haya edad y aunque haya por ahí criado 2, 3, 4, un hijo, lo que sea, hay o que muchos... todavía no los criaste. Totalmente. Porque como te decía, la sanidad no tiene edad. Totalmente. La sanidad puede ser para un viejito, que es un abuelo, para un joven como vos que está empezando a ser papá, claro, pero también para un adolescente que necesita empezar su vida, seguro, su maduración de otra manera. Seguro, y que pueda ya empezar a tener las herramientas como para poder, bueno, cuando llegue el momento, estar preparado. Exactamente. Estar preparado, es importantísimo. Sí, sí. Y hay muchísima gente que también nos estuvo llamando ya y dejando sus mensajes. En el interior de Córdoba, Carlos agradece por lo que está aprendiendo en estas charlas y que también sabe que las personas pueden ser sanadas por Dios por actuar de determinada manera. Y creemos que es así. María del Corral de Busto en Córdoba también pide si podemos pasar de nuevo el video que pasamos al principio. Así que ahora en un ratito ya lo vamos a pasar. También agradece por la charla. Susana de Santa Fe felicita por el programa. Dice que está totalmente de acuerdo en hacer hincapié en el abrazo con los adolescentes. Exactamente. ¿Cuánto dice un abrazo? Porque, muchísimo. ¿Sabes? El adolescente... el 90% de sus relaciones son virtuales. Y más ahora. Exactamente. Sí. Entonces que papá se acerque y le toque la cabeza y le diga en qué andás y lo abrace y le diga, deja la compu, vamos a la cancha o vamos a dar una vuelta. Sí, sí. Eso le marca la vida. Y más en este tiempo en que el adolescente abre su intimidad al mundo. Claro. A los extraños. Le cuentan su vida a alguien que ni siquiera sabe. Sí. Pero a papá quizás... ¿Viste cómo son los adolescentes? Sí. Bueno, pero ¿quién tiene que abrir el juego? ¿El hijo? No, somos nosotros. No podemos esperar de ellos. Tenemos que ir, ver qué les pasa, ver con quiénes andan, sin invadir su privacidad, poder acompañar. Acompañar es estar al lado. Que él sienta que cuenta con mamá y con papá. Al adolescente le pasa que tiene el temor de perder su lugar en la casa. Entonces está ahí con una cosa de decir, a veces soy el chiquito, entonces claro, me quedo siendo chiquito porque entonces si no pierdo mi lugar. Claro. Porque si crezco, no voy a tener ese lugar de privilegio. Pero a la vez quieren ser los hombres y las mujeres independientes. Están ahí. Claro. En un proceso de transición. Sí, sí. Por eso es tan importante que papá le diga, este es tu lugar, esta es tu casa, aquí siempre vas a encontrar un lugar de contención, aquí es donde oramos por vos, aquí es donde te amamos. Entonces, pero el adolescente es fundamental, aunque te rechace. Seguro. Porque lo más probable es que te saque de encima. Es lo primero que va a hacer. Es lo primero. No importa. La voluntad de tu abrazo quedó en su corazón. Y en su intimidad él va a saber. Exactamente, puedo contar con mi viejo, fundamental, o con mi mamá, y le puedo contar los chicos que me gustan, claro, y puedo preguntarle cómo me queda esto, porque no me va a sacar con cualquier cosa, claro, va a estar al lado mío. ¿Qué nos más? Enganchamos charlando y... sí, nos fuimos a otro lado. Pero impresionante las cosas que salen cuando todas las cosas... Cuando estos temas están relacionados unos con otros y la familia es, como dice, cada familia es un mundo, pero qué lindo cuando Dios puede juntar tantos conceptos que hay en la Biblia y aplicarlos a la familia. Exactamente. Es buenísimo. Exactamente. Es buenísimo. Otro mensaje que teníamos de Misiones, Carlos de Oberá dice, bueno, que el programa está muy bueno, que todavía trabajan con materiales del Pastor Maraida, de la iglesia en las casas. Un libro para trabajo en las casas. Sí, qué bueno, qué bueno. Hermoso libro. De San Juan también Viviana dice, es justo el tema que le está pasando y pide oración por su hijo de 19 años en la que se da cuenta que él tiene un dolor y no le habla. Que eso es algo muy común. Exactamente. Muy común. Bueno, lo que yo diría es que tiene que empezar por hablar ella.
Y como decíamos antes, no sabemos cuál es el origen del dolor. No sabemos de cuál de estas 4 fuentes que hablábamos es el dolor de su hijo. Pero a lo mejor si ella rompe el fuego y decir qué te molestó de mí, en qué te puedo ayudar, a lo mejor buscar ayuda a un tercero, creo que puede funcionar y que puede ser muy útil. Ella pide oración, ¿no es cierto? Sí, ella pide oración. Viviana de San Juan. Viviana, bueno, vamos a estar orando por vos, Viviana. Sí. Y Silvia de Entre Ríos también dice que felicita por el programa y tuvo el agrado de conocerte personalmente en el último fin de semana en el Congreso de La Paz. Allí estuvimos, el fin de semana pasado estuvimos en La Paz, sí. Qué bueno. Y dice que fue bendición tu enseñanza. Un beso para Silvia entonces. Qué grande. Bueno, mucha gente nos está pidiendo el video que la verdad que desata un montón de estas cosas que estuvimos charlando acerca de lo que hacen los padres, lo repiten los hijos y la importancia del ejemplo. La importancia del ejemplo en las cosas que hacemos, en las cosas que no hacemos, en lo que hablamos, en nuestros silencios. El ejemplo a los hijos importantísimo y este video lo muestra muy, muy claramente. Si lo podemos ver, señor director. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. You might think God a driver's license! I don't think so! Go back where you came from! Learn to speak English! Go back where you came from! Is that what you think? Los chicos ven, los chicos hacen. Qué mensaje fuerte, qué imágenes que realmente quizás en el proceso que lleva a que ese padre le esté pegando a su esposa, por ahí no se da cuenta que su hijo viene atrás y que lo está viendo, pero qué importante que es la última imagen, ¿no? De que a pesar de todo, un padre que está ayudando a otra persona, su hijo también lo ve. O sea, las cosas buenas también los hijos lo pueden ver. Y en todo este proceso que uno se da cuenta que tiene un problema, que está pasando por una situación que necesita sanidad, en su vida para poder después transmitírsela a sus hijos. ¿Cuáles serían esos pasos prácticos o de qué manera en forma práctica se puede llegar a eso? Claro, porque uno dice, bueno, yo hice terapia, a mí un líder me siguió, fui a sanidad interior, pero no logro que esa herida se vaya de mi vida. Esa secuela permanece y está molestándome y vuelve. Porque como te decía antes, no le podemos pedir a la terapia lo que la terapia no te puede dar. Claro. Y uno puede tener un pasado de dolor y lo que sí puede es sanar los efectos de ese pasado en tu vida hoy. El tema es cómo. Claro. La gran pregunta, ¿cómo? Está bien, todo muy lindo, pero ¿cómo? Y es muy sencillo, Mauro. Como te decía, número 1, creer que puede ser. Creer que es posible. Que toda tu vida en armonía crea que es posible. Que tus acciones comiencen a manifestarse en concordancia con esa decisión de salud que tomaste. Claro. Que tu pensamiento vaya hacia ese lugar de sanidad. Que tu corazón esté dispuesto a ser sanado. ¿Cómo comienza esto? Con una oración muy simple. Esto comienza diciéndole, Señor, yo reconozco que necesito tu mano de sanidad en mi vida. Lo necesito. Probé esto, probé lo otro, nada pudo conmigo. Siento que solo vos podés hacerlo. Entiendo que vos sos el Dios que puede ir a mi pasado y sanarlo. De la misma forma que te pido que sanes el futuro, y también lo haces. Claro. Igual que yo te pido, Señor, sáname cuando tengo que ir al médico en una semana, que tu mano de sanidad, y tenemos testimonios de sanidad. Creemos en ese futuro, que Dios va a ese futuro.
De la misma manera tenemos que creer que Dios puede ir al pasado y sanarlo. Una vez que eso lo entendemos y lo creemos en nuestro corazón, hacemos esta oración que es sumamente sencilla. Le decimos al Señor, yo quiero que sanes mi pasado. Entonces renuncio a aquella herida y el Espíritu Santo te va a llevar a ese lugar de dolor. Ya sea un abandono, ya sea un abuso, ya sea incluso una violación, un pecado que está machacándote y una y otra vez. Esas cosas que solamente vos sabes que pasaron en tu vida. Dios puede ir ahí. Entonces renuncio a aquello y declaro que de ahora en más mi vida está siendo sanada. Si hay que perdonar, perdono. Perdono papá, perdono a mamá, perdono a mi padrastro. Cuando estábamos en Entre Ríos, en el taller, sí, tuvimos que ministrar un montón de chicas abusadas por sus padrastros. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Puede pasar eso en entornos cristianos? Porque bueno, nosotros sabemos que somos humanos y que dentro de las congregaciones también hay personas que necesitan ser sanadas, claro, ellas también. Claro. Bueno, y personas que muy dolidas pudieron perdonar con el corazón en pedazos, seguro, pero pudieron perdonar a aquellos que fueron su fuente de dolor. Entonces, renunciar a aquel momento, saber que Dios invade tu vida y que el poder de su Espíritu Santo te cambia, te transforma, y decir, de ahora en más, yo te entrego mi vida como mamá y quiero que vos hagas de mi vida lo que vos querés. Quiero que me ayudes a caminar ese tiempo, el tiempo de mi vida que me reste como madre. Quiero bendecir a mis hijos. Y entonces ahí poner los nombres de tus hijos. Pedirle perdón a Dios por alguna herida que hayas puesto en tus hijos. Claro. Y que te reveles y tenés que, como decíamos antes, pedir perdón. Y de ahí en más entonces decir, bueno, yo declaro que mi vida está siendo diferente, que está siendo cambiada. Y grabarte este versículo de 2 Corintios 5:17. En Cristo nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron. Otra vez, pasaron. Claro. Y todas son hechas nuevas. Si uno cree y esta oración la hace seriamente, yo te aseguro, por la experiencia de haberlo visto, primero en mi vida y luego en la vida de tantas personas, que Dios hace el milagro, Mauro. Dios lo hace. Seguro. Seguro que sí, porque si uno cree en ese poder que tiene Dios para poder, como decías vos, ir hasta ese lugar de dolor y sanarlo, desata la mano de Dios para que lo pueda hacer. Sí, con esa fe en Dios, creo que cualquier persona en su intimidad, por ahí en una habitación, junto con su esposa, junto con su esposo, lo puede hacer y transmitir esta importancia enorme que tiene de transmitir eso, esa sanidad a sus hijos. Mira, estaría buenísimo que le dijéramos a la gente que nos está mirando que hoy mismo podés hacer esa oración. Que no lo dejes para mañana, para algún otro día, para cuando tengas a alguien que te acompañe. Hoy vos, en tu intimidad, en tu cuarto, podés hacer esa oración. Renunciando al lugar de dolor y pidiendo al Señor que llene tu vida, y el Señor lo va a hacer. Seguro que sí. Vamos a ir al último corte que tenemos preparado para el día de hoy y seguimos recibiendo mensajes, seguimos recibiendo llamados al 4568-6452 y 4568-6667. Vamos a un corte y ya regresamos. Yo seguiré hasta ganar.
tinieblas y quema todo mal para glorificar tu nombre, oh Señor. Nuevas metas hay para alcanzar. Te quiero servir, Señor, prepárame. La gloria de Dios llena mi ser y nunca más seré quien antes fui. Fuego cae, arde en mí, fluye como río a saturarme. Quita las tinieblas y quema todo mal para glorificar tu nombre, oh Señor. Fuego cae, arde en mí, fluye como río a saturarme. Quita las tinieblas y quema todo mal para glorificar tu nombre, oh Señor. Fuego cae, arde en mí, fluye como río a saturarme. Quita las tinieblas y quema todo mal para glorificar tu nombre, oh Señor. Nunca más seré quien antes fui y a la puerta cerré, no volveré. Mas yo seguiré hasta ganar y nunca más seré quien antes fui. Nunca más seré quien antes fui. No, no, nunca más seré quien antes fui. Bien, seguimos en Prisioneros para el Éxito. El segundo más largo tuvimos hoy. Qué grande. Bueno, teníamos una última plaquita para poder un poco cerrar y englobar todo esto que teníamos hablando, que realmente fue, no sé si la palabra es productivo, pero sí muy útil porque nos diste pasos prácticos para situaciones que por ahí se vienen arrastrando hace años. Entonces, ponerle un corte a eso y, por ejemplo, con uno de los mensajes de Alejandra de Santa Fe, que también, como contamos, en varias situaciones fue víctima de abusos y muchas veces esos pensamientos le vuelven y que humanamente es razonable porque fueron situaciones dramáticas y que realmente Dios puede hacer una obra en eso. Exactamente. Y nos diste esos pasos prácticos para hacerlo. Claro, exactamente. Creo que es importantísimo. La última placa que teníamos para mostrar, si el señor director la puede mostrar, era un poco también lo que hablábamos en esta oración, ¿no? Que decías que las personas pueden afirmar que su corazón está siendo sanado, que no es tarde para establecer una verdadera relación de amor sana con sus hijos y que los hijos nos están esperando. Exactamente. Es así. Si no querés estar sano por vos, hacelo por ellos. Yo decía al principio que la sanidad es hasta una obligación para el cristiano. Claro. No podemos ir por la vida igual que como si no tuviéramos a Cristo. Nosotros tenemos a Cristo. Eso significa que tenemos todo para ser felices. Si el fruto del Espíritu, que es el gozo, vive en tu corazón, bueno, tenés que ser feliz. Podés serlo. Claro. Tenés todo preparado. Tenés el banquete delante tuyo para servirte. Entonces lo único que hay que hacer es determinar tu corazón a ser sano. Y entonces de ahí en más va a venir la sanidad de tus hijos. Y se van a romper maldiciones generacionales. Y a partir de ahí vas a encontrar la sanidad para tu vida
¿Y quiénes van a ser los más beneficiados? Seguro. Aquellos que vienen después, que son tus hijos. Seguro, seguro. Silvana, te agradecemos muchísimo. Un placer, de verdad, de corazón, te agradezco mucho en lo personal porque son cosas que a nosotros que estamos empezando a ser padres son tan útiles y seguramente mucha gente del otro lado también le pareció muy útil, así que muchísimas gracias. Te bendecimos y que realmente seas de bendición también en los lugares que vas a estar visitando a partir de ahora. No quiero decir que Daniel falte más seguido, pero gracias. Queda entre nosotros. Gracias a vos, gracias a todos los mensajes que estoy leyendo acá de gente que está en otras provincias y que nos conoce. Con Carlos, muchas gracias. Así es que, bueno, un placer y estoy a tus órdenes. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado también. Así que estaremos esperándolos, si Dios quiere, el miércoles que viene a través de Canal Luz en una nueva emisión de Principios para el Éxito. Hasta el miércoles que viene.